amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, el señor Andrés Manuel López Obrador sigue arrasando en México. Las encuestas y todo tipo de encuestas, ya sea en el extranjero, en Estados Unidos, en México, lo siguen dando como el gran ganador ya de las elecciones mexicanas. Claro, esto tiene aterrorizado a la élite política de México. Priistas, panistas, perredistas, a Carlos Salinas de Gortari, a Diego Fernández de Ceballos y a todos aquellos, al señor Nuño y a aquellos gobernadores priistas que miran el peligro venirse y obviamente tienen o están aterrados. Pero no solamente la élite política está aterrada, también están aterrados los empresarios. Muchos de los empresarios mexicanos, ya sea de Coca-Cola, de Bimbo, de Herdes y muchos otros, se puede decir que inclusive están acosando a los empleados de estas empresas. Los están acosando y les están pidiendo que no voten por AMLO. Es una guerra sucia total en contra del señor Andrés Manuel López Obrador. Están pidiendo a sus empleados que no voten por AMLO. E inclusive los están amenazando con despido en caso de que sepan que alguno de ellos votó por Andrés Manuel López Obrador. Hasta ese punto ha llegado la democracia mexicana. Imponerle al empleado cómo debe de pensar y cómo debe de votar. Y le dicen democracia. Pero miren, no han tenido éxito hasta este momento ni los empresarios que están en contra del señor Andrés Manuel López Obrador, ni los medios de comunicación corporativos, ya que Televisa, Televisión Azteca y también como Cinemex allá en México están utilizando spots para demonizar al señor Andrés Manuel López Obrador. Ya miré el spot y obviamente me parece una falta de respeto para los mexicanos porque nos consideran que no tenemos la capacidad intelectual para entender semejante estupidez. Y obviamente tratan de demonizarlo diciendo que con una varita mágica va a transformar a México y al mismo tiempo lo pintan como una persona agresiva. Una persona agresiva. Debido a cómo están los dibujos animados en ese spot, en Cinemex. Fíjese, curiosamente, vienen las elecciones. La guerra sucia se intensifica en contra del señor Andrés Manuel López Obrador. Televisión o Televisión Azteca, así también como Televisa y muchos otros medios, han utilizado spots para demonizar y obviamente al mismo tiempo satanizar al señor Andrés Manuel López Obrador. Que si va a transformarlo en otro Cuba, en otro Venezuela y obviamente la misma retórica y la misma estupidez. No tuvieron éxito con estos spots. Ahora los empresarios están amenazando a sus empleados y aparte ahora Cinemex y muchos otros medios están utilizando más propaganda anti-AMLO. Y no han tenido todavía éxito. No tuvieron éxito ni siquiera con estos oradores extranjeros como la señora Álvarez de Venezuela, el señor JJ Rendón, no, la señora Álvarez precisamente de Guatemala, JJ Rendón de Venezuela, y el señor, el nada flamante señor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura de Perú. Tampoco tuvieron éxito. Pero ahora en las diferentes redes sociales están circulando por ahí algunos videos de algunos priistas, me imagino, en los cuales ahora a través de las redes sociales con gente que no tiene la capacidad intelectual ni siquiera de analizar realmente cómo está la política, cómo está funcionando, vienen a decir que si llega el señor Andrés Manuel López Obrador a México, se convertirá México en otro Venezuela, se convertirá México en otro Cuba. Y que van a robarte tu casa y que van a quitarte a tus hijos. Y bueno, realmente más parecen un tipo de videos para un circo donde vas a reír a carcajadas con tanta estupidez que suelen decir estos personajes. Y yo, obviamente a mí me causó mucha risa, nunca había reído tanto con tanta estupidez. Pero ahora, después del fracaso de las empresas o empresarios, y todavía sigue la amenaza, por supuesto que sigue la amenaza por parte de los empresarios. Por supuesto que siguen los spots en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjese, México tiene México tiene la oportunidad de decidir si quiere lo mismo o quiere cambio. Porque curiosamente aquí voy a exponer un hecho muy importante. No únicamente para exponer cómo el PRI y PAN no representan a México,
Si dicen que Andrés Manuel López Obrador puede transformar a México en un Venezuela o en un Cuba, ¿cómo es que el PAN y el PRI, que durante 70 años han estado en el poder, no han podido transformar a México en un Suiza, en un Finlandia? ¿Por qué no? E inclusive a una España. Aunque España está mal económicamente, pero ni siquiera en una España lo han podido transformar. Tuvieron 70 años, se dicen ser democráticos como Europa, como Estados Unidos y otras naciones. Si son democráticos y capitalistas, ¿por qué no lo han transformado? No lo han transformado como Suiza, como Finlandia, como las naciones europeas. ¿Por qué no? No han podido. Entonces, si no han podido ellos transformar a México en un México a nivel de Europa, se supone que Andrés Manuel López Obrador, cuando tenga otro tipo de políticas, tampoco va a transformar a México en un Venezuela ni en un Cuba. Porque cada nación tiene diferentes opciones y diferentes aliados. Y obviamente en eso tiene que iniciar el nuevo presidente para crear un México diferente. Aunque tenga una diferente perspectiva sobre cómo va a actuar económicamente. Pero ¿por qué la élite empresarial de México realmente está tan atemorizada con el señor Andrés Manuel López Obrador? Lo mismo que los políticos del PRI, PAN y PRD. Miren, muy curioso, se los voy a decir fácil a mis hermanos mexicanos y centroamericanos para que sepan cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué la élite política, por qué la élite financiera y por qué la élite empresarial en México no quiere al señor Andrés Manuel López Obrador? Se los voy a decir por qué. Un claro ejemplo es el señor Mauricio Macri allá en Argentina y en México el señor Enrique Peña Nieto allá en México. Muy simple, el Fondo Monetario Internacional es una institución criminal, guste o no guste, aunque parece que cuando digo criminal, muchos dirán, está diciendo criminal a esta institución internacional. Es una institución financiera criminal. Por esta razón, el Fondo Monetario Internacional solamente tiene un objetivo: endeudar a las naciones para obligarlas a que abran sus fronteras a las diferentes empresas multinacionales con las cuales ellos ya tienen vínculo. O sea, abrir las naciones, las fronteras de las diferentes naciones a través del préstamo, del endeudamiento, para que abran su frontera y permitan la inversión extranjera a las multinacionales y transnacionales irse apoderando de los recursos de la nación. Cualquiera que sea analista político, analista económico, sabe perfectamente lo que estoy hablando. Ahora, ¿pero cómo lo hacen? ¿Por qué la élite, tanto allá en Argentina o en Brasil o en México, no quieren a gobiernos progresistas? Muy simple. Porque, como les digo, el Fondo Monetario Internacional funciona así. Endeuda a las naciones y las obliga a que empiecen a vender los recursos a través de las multinacionales y transnacionales. A través del endeudamiento, si usted quiere. Pero ¿por qué los empresarios se molestan o no quieren que llegue el señor Andrés Manuel López Obrador, o allá en Argentina la señora Cristina de Kirchner, o por qué no quieren que regrese Lula? Son gobiernos progresistas que quieren que la riqueza de la nación sea en beneficio de los ciudadanos de la nación, para crear escuelas, hospitales, carreteras, infraestructura que apoye a aquellos que más lo necesitan. Es obvio, se lo va a entregar a la gente que más lo necesita, pero eso no le gusta ni a Estados Unidos ni a Europa. Las multinacionales y transnacionales, la élite financiera, así también como la élite empresarial, no les gusta eso. Ellos quieren la riqueza para sí mismos. Pero entonces, ¿cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? Bueno, muy simple, y por eso no quieren al señor Andrés Manuel López Obrador. Porque el Fondo Monetario Internacional, digamos, si Enrique Peña Nieto se endeuda con 6 billones de dólares en, digamos, el próximo mes. 6 billones, no estoy hablando millones, estoy hablando de billones. Los medios de comunicación corporativos y el señor Enrique Peña Nieto, a través de estos medios de comunicación corporativos, nos va a decir que se necesita para crear la infraestructura necesaria, infraestructura necesaria para que sea México más atractivo para la inversión extranjera. Fíjese, así lo van a decir, para que sea más atractivo para la inversión extranjera. Agarra los 6 billones de dólares. México se endeuda más con el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, obliga a México que abra su frontera y tenga que crear la privatización. Ahí tenemos a Pemex, ahí tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, ahí tenemos ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí tenemos a Telmex, Teléfonos Mexicanos. Así, poco a poco van haciendo que México se deshaga de los recursos de la nación para que las traspase a multinacionales y transnacionales o a los grandes empresarios.
Pero cuando vienen esos 6 billones de dólares que acabo de mencionar por parte del Fondo Monetario Internacional, ya nos lavaron el coco, que es para crear la infraestructura necesaria para hacer a México más atractivo para la inversión extranjera. Entonces ya llegaron los 6 billones. Pero ¿cómo se van a repartir? A empresas y empresarios. Las grandes industrias nacionales y extranjeras van a crear carreteras, van a crear puertos, van a crear hoteles, van a crear empresas para crear empleo. Fíjense, van a hacer fábricas para crear empleos. Sí, pero esos 6 billones de dólares que llegaron a México ya lo repartió entre las grandes empresas y empresarios. Ya lo repartió, ya les entregó dinero para que inicien con la transformación de México. Pero curioso, los 6 billones de dólares con los cuales se endeudó ya el gobierno, los convierte en deuda pública. Que pagas tú, que pago yo, que pagamos todos los mexicanos, a través de impuestos cada vez más altos, tanto en la canasta básica, así también como en los servicios, e inclusive en tu cheque. Cada cheque que tú recibes, te quitan cierta cantidad de dinero, esos son los impuestos. Y son más altos, obviamente, porque el gobierno está endeudado y necesita quitarte más dinero a ti para estar pagando los intereses al Fondo Monetario Internacional. Fíjense, pero esos 6 billones de dólares se los repartió a los grandes empresarios. Y estos ya ampliaron su negocio con dinero que vino del Fondo Monetario Internacional por parte del Estado, que lo transformó en deuda pública, pero que ya se los entregó a ellos. A ellos, los únicos que se benefician con el endeudamiento de una nación, precisamente en este capitalismo depredador, son las empresas y empresarios multinacionales que agarran el dinero, amplían su negocio, amplían su poder económico, se convierten en los grandes magnates, en los multimillonarios. Pero ese dinero del Fondo Monetario Internacional no regresa al Fondo Monetario Internacional. México se sigue endeudando y las grandes empresas recibiendo dinero del Estado, pero transformándolo en deuda pública. Y luego se preguntan, ¿por qué hay tanto multimillonario en México y 65 millones de pobres en México? Unos cuantos con un poder económico verdaderamente incalculable, mientras que millones viviendo en la miseria. Sí, porque así funciona el capitalismo depredador. Y es precisamente por ello que nadie, ni empresas ni empresarios, ni la élite política que se reparte y se enriquece de manera ilícita en México, precisamente por ello no quieren el cambio. Un cambio que va a perjudicar directamente a sus intereses y los intereses de muchas empresas que se ven beneficiadas con las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto. Y precisamente por eso estoy hasta la madre de escuchar a tanta gente diciendo estupideces referentes al señor Andrés Manuel López Obrador y cómo transformará supuestamente a México en un Venezuela, cuando en México tenemos 65 millones de pobres y cada año aparecen 2 nuevos multimillonarios, multibillonarios en México, mientras que aparecen 1 o 2 millones más de pobres, 2 o 3 o 4 personas que se convierten en los magnates allá en México, mientras que 2 se van a la pobreza. 2 millones. Estamos hablando de la disparidad, una disparidad que da asco en México. ¿Pero por qué? Porque los políticos del PRI y del PAN siempre han sido unas ratas que funcionan únicamente para sus propios intereses y los intereses de aquellos que los apoyan para que permanezcan en el poder. Televisa, Televisión Azteca, Bimbo y todas estas empresas que hoy dicen que si el señor Andrés Manuel López Obrador gana, se irán de México. Por mí, que se vayan de una vez. Como mexicano estoy hasta la madre de que estén saqueando a mi nación, de que mis hermanos mexicanos no despierten ni miren la realidad. Estoy hasta acá, pero no dejaré de exponer ni decir las cosas tal y como son, guste o no guste, duela o no duela. Voy a continuar con esta lucha, voy a exponer todo esto, aunque muchas empresas y empresarios no les guste y se tengan que ir de México. Y mi apoyo es para México y los mexicanos. Y seguiré diciendo las cosas tal y como son, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.